Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo para estar más cerca de ti. Esto es Viti Talks, el podcast. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y les recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. En esta charla aprenderemos juntos sobre un tema extraordinario y del cual estoy segura que a todos nos interesa. Hoy tenemos el privilegio de contar en este espacio con la doctora Leticia Espinoso Quiroz y nos sumergiremos al mundo de la genética. Ella es médica cirujana con máster en biotecnología de la reproducción humana asistida y con especialidad en genética médica. Visibilizando las enfermedades raras, también es docente y, por supuesto, ha colaborado con la Fundación Mexicana de Vitiligo impartiendo talleres. Hoy nos sigue compartiendo sus conocimientos y nos va a ayudar a resolver todas nuestras dudas hablando de genética y vitiligo. Un gusto enorme tenerte aquí en este espacio, doctora Leticia Espinoso. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos, a todo el equipo de VitiTalks, a la Fundación Mexicana de Vitiligo. De verdad que padre que tengan estos espacios y pues como todo en medicina, la información es poder, ¿no? Y qué padre también que estén dando espacio justamente pues al campo de la genética. Y yo encantada de estar aquí. Estoy muy interesada en el tema y muy interesada en aprender yo también, así que lo que aprenda yo lo vamos a compartir con todos. Y yo creo que si yo pienso en genética y todo lo Sí, relacionado a esta especialidad médica, me viene a la mente como todo lo hereditario, como la información que hay en el ser humano, en el ADN y todas las enfermedades hereditarias que se puedan tener. Pensando también en el tema como de prevención, me imagino que sí, va por ahí. Pero sé que sí. me quedo muy corta y que hay muchísimo por aprender, así que para empezar me gustaría entender desde lo básico. ¿Qué es Ok, genética? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué hace una genetista? ¿Y ok, cuándo puedo acudir a perfecto. consulta? Pues muchas gracias por la pregunta. La verdad es que está padrísimo. Mira, eh, los genes, voy a empezar diciendo, ¿no? Los genes son como nuestras instrucciones. Tiene que haber una instrucción o una receta donde diga cómo va a ser un ser humano, ¿no? La mayoría de esta receta, pues va a ser igual para todos los seres humanos, pero claro que tenemos que tener diferencias, si no todos seríamos igualitos, ¿no? Bueno, entonces vamos a quedarnos con que los genes, literal, pues son letras, son recetas, ¿no? Cuando hay así como nosotros cuando escribimos lo que sea nos equivocamos, pues igual le puede pasar a la célula. Y entonces a veces cambia una letra por otra. Y entonces eso hace que mi producto ya no me quede igual. El producto en este caso, los genes son instrucciones para hacer proteínas, las proteínas son las que ya tienen funciones en nuestro cuerpo. Entonces alguna proteína ya quedó mal, se quedó mal doblado, quedó cortita o incluso pues puede no estar, ¿no? Y entonces eso hace que haya algo que en mi cuerpo no funcione bien. Esto es una enfermedad genética, cuando hay un error, un cambio en los genes, ¿sale? Y Ok. entonces, ¿qué pasa con las enfermedades genéticas? Pues que pueden ser hereditarias, tampoco todas, ¿no? Es como a lo mejor una mala creencia de que todas las enfermedades genéticas son hereditarias. Un ejemplo muy claro es el síndrome de Down. Yo estoy segura que todos conocemos a alguien que tiene síndrome de Down, es una enfermedad genética, pero pocos conocemos a familias que tengan dos hijos con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? No suele Ok. ser hereditario. Entonces, es un ejemplo de esto. Pero claro que al estar algo en nuestros genes, en nuestra receta, pues somos susceptibles de transmitirlo a nuestros hijos, ¿no? Y entonces, pues sí, muchas enfermedades genéticas son hereditarias, pero no todas estas. Y entonces, ¿qué hace un genetista? Pues justamente estudiar la causa, el origen de estas enfermedades de origen genético y lo dijiste muy bien, la prevención, ¿no? O sea, nuestra meta máxima en la vida es evitar que en una familia haya dos personas que tengan lo que sea genético, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser algo tan grave como un cáncer, porque hay cánceres que también son hereditarios. No queremos que una familia pase dos veces por una situación así. Entonces, el punto es identificar el primer caso de alguna condición genética en la familia y de ahí podemos hacer estudios o simplemente con clínica
y podemos tener, pues, o dar alternativas para evitar o reducir riesgo de que se vuelva a presentar en otro miembro de la familia. O sea, ante una situación de alguna enfermedad de alguien en mi entorno familiar, yo ya puedo acudir al genetista y decir, híjole, como que siento que por aquí puede haber algo que hacemos con eso. O desde antes yo voy totalmente en estado de salud pleno como estoy ahora. Dios quiera que así Sí. sea. Voy Ojalá. y llego y digo, quiero visitar a mi genetista de confianza para ver qué información hay y sobre eso hacer un plan. Claro, lo ideal es que toda persona tenga una consulta con genética cuando estamos sanos, ¿no? Porque es Ok. verdad, nosotros podemos estar sanos, pero eso no excluye de que nuestros hijos puedan tener algunos riesgos o nosotros mismos para el futuro, ¿no? Entonces vendrán, o sea, eso idealmente venir cuando estamos sanos, nosotros pues haremos una historia familiar bien detallada, ¿no? A veces hay cositas que se nos pasan por alto, pues que la diabetes, la hipertensión, cosas muy comunes, pero que también entre más familiares tengamos con tal o cual condición, pues es mayor nuestro riesgo, ¿no? Entonces, pues esto, haremos una historia familiar, podemos hablar específicamente de riesgos personales. También hay gente a la que le preocupa, híjole, ¿qué riesgo tendré yo para tal cosa? Bueno, pues igual les podemos ayudar con esto. Y también ahora tenemos algo que nos gusta mucho en la consulta, que son las consultas preconcepcionales. Parejas, antes de embarazarse, venir a la consulta de genética. E igual, ¿no? Dependiendo de las historias familiares, sabremos si hay algún riesgo para el hijo o incluso cuando no haya historias familiares, porque la mayoría bueno, muchas enfermedades genéticas se presentan sin que haya una historia familiar. Siempre en una familia tiene que haber un primer caso. Y entonces trabajamos sobre eso, sobre qué estudios también podemos hacer nosotros como pareja, para ver ahora sí que nuestra compatibilidad genética, ¿no? Las famosas pruebas de compatibilidad genética, que no son las que nos piden cuando nos vamos a casar, pero que también, como que creemos que es eso, no. Eso, pues, es el grupo sanguíneo y ya está. Estas son verdaderas pruebas que estudian nuestros genes y cómo resulta la combinación de nuestros genes con la de nuestra pareja. Y entonces, con base en eso, también ver qué riesgos, tenemos para nuestra descendencia. Y claro que una tercera momento para venir a genética, pues es cuando sí en nuestra familia ya hay algo, ¿no? Igual lo que sea que nos preocupe de nuevamente para nosotros o para nuestra descendencia. Pero sí, moraleja, vengan cuando estamos y es el mejor oportunidad. Lo ideal. A ver, ya quiero Sí, irme un poco más a entender este tema de las enfermedades hereditarias. O ok, sea, ¿cómo es que funcionan? Y sí, escuché esta parte donde, es decir, no todo lo genético es hereditario, pero sí. si en mi familia y en mi entorno familiar, no sé, hay diabetes o hay hipertensión o hay estas enfermedades que se conocen hereditarias, yo ya estoy destinada a tenerla, ya espero que en algún momento de mi vida la voy a tener. ¿Cómo funciona este tema de las enfermedades hereditarias? ¿Cómo se pasan y qué predisposición existe? Sí, mira, para empezar quisiera hacer como una diferencia en cuanto a las enfermedades que tenemos, digamos que tenemos de tres tipos. Unas que son las ambientales. Iba yo caminando, me caí, me fracturé. O sea, no, ahí no tuvo nada que ver más que el destino, ¿no? El ambiente, ya. Luego hay otras que son las 100% genéticas. Ya nací con un cambio en mi ADN que me predispone a tener tal o cual enfermedad. Y luego en el medio tengo unas que se llaman multifactoriales, que justamente son la gran mayoría, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad, vitiligo. ¿Qué pasa con estas? Pues que puedo tener cierta susceptibilidad genética, pero también interviene el ambiente, ¿no? Por ambiente a veces hablamos pues de dieta, de exposiciones, de infecciones, cosas que me pueden pues detonar la presentación, ¿no? Entonces, pues aquí lo primero que hay que hacer es diferenciar, ¿no? Híjole, de la gran mayoría también hay de los dos tipos, hablando de multifactorial y genético, ¿no? Por ejemplo, cáncer, la mayoría de los casos son los multifactoriales, pero hay una proporción que son genéticos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hay que Ok. hacer cuando un paciente llega? Pues, insisto, con la información que recabamos en la consulta, tratar de determinar o de sospechar a cuál de los dos grupos tira más, ¿no? Este caso en particular, ¿no? Y entonces ahora sí, si hablamos de uno genético, pues ahí el riesgo es mayor, ¿no? No es una sentencia, es decir, no porque mi papá tenga una enfermedad genética quiere decir que yo la voy a tener. Cada enfermedad genética además tiene su propio patrón o su propia probabilidad de heredarse.
¿no? Y es Ok. particular de cada enfermedad, entonces pues es muy personal. Y luego para las multifactoriales, tampoco tener predisposición genética tampoco es una sentencia, y eso es algo bien importante que la gente lo sepa. Que Ujú. mi papá o mi mamá tengan diabetes, no me obligan a mí a tener diabetes. ¿Por qué? Yo dije, las multifactoriales sí interviene la predisposición, pero también interviene nuestro ambiente. Entonces, ¿qué no podemos cambiar? La genética, ¿no? Ya nacimos con eso y no hay cómo hacerle. Lo que sí podemos cambiar y modificar es la parte ambiental. Entonces, ¿qué es lo importante de este grupo de enfermedades? Es decir, mira, yo tengo cierta predisposición genética que no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi parte ambiental. Entonces, venir, establecer un riesgo y decirte qué factores ambientales puedes modificar, ¿no? Por ejemplo, diabetes, obesidad, pues, una buena dieta, ejercicio, no sedentarismo, bájale el consumo de sal, etcétera, ¿no? O sea, el punto final de todo esto, insisto, es otra vez la prevención. ¿Y cómo podemos hacer prevención para estas multifactoriales? Pues modificando nuestra parte ambiental, pero nunca es una sentencia. Ok, eso quiero dejarlo Sí, muy claro. Entonces, no es una exacto, sentencia. No exacto. pensar que porque en mi entorno familiar hay cierta condición o enfermedad, ya me va a tocar a mí vivir con esa misma condición o enfermedad. Es correcto. ¿Ah? Sí, Esto es totalmente individual y hay maneras de exactamente. saberlo precisamente con estos estudios Es correcto. enfocados a la genética, ¿no? Esta Sí, información totalmente personal. Ok, exacto. ahora sí entrando en materia, entendiendo un poquito esto que es genética, lo hereditario y todo esto. Sí, El vitiligo es una ok. enfermedad genética. No, es multifactorial. Okay. Ok, Hay una es proporción de, multifactorial. sí, hay una proporción de casos pequeñitos, como un 9% que pueden ser familiares, pero en familia, ¿qué pasa? Que compartimos tanto genes como ambiente, hábitos, ¿no? Entonces, Ok. por eso puede ser, pero la gran mayoría, pues, no es 100% genética. Se considera típicamente una enfermedad multifactorial. O sea, yo puedo nacer con una predisposición genética al vitiligo, Sí, y esta es una de las cosas que también en los grupos se repite. Si sí, yo tengo la predisposición genética al vitiligo, no, también no quiere decir que vaya a aparecer, porque puede aparecer los síntomas, que serían las despigmentaciones, en sí. cualquier momento de la vida. No por tener ya esta información genética, quiere decir que el Ajá. síntoma se va a presentar. Es correcto, así funciona todo lo que es multifactorial, ¿no? Y, por ejemplo, en genética y justamente en este grupo de enfermedades hacemos como estudios, ¿no? Que tenemos de dos tipos. Unos que, por ejemplo, hacemos en gemelos, que son de los gemelos que son idénticos, que sabemos que comparten 100% de su ADN, ¿no? Y entonces Ujú. decimos, bueno, a ver, si comparten el 100% de su ADN y algo es genético, pues los dos deberían presentarlo, ¿no? Y entonces, cuando hay discordancia, que uno lo presenta y otro no, eso nos habla pues de que no todo es genético, ¿no? Y entonces, bueno, perdón, ese es un tipo de estudios. Otro tipo de estudios que hacemos para enfermedades multifactoriales son estudios poblacionales, es decir, ver un montón de personas que tengan vitiligo y ver qué factores genéticos comparten, ¿no? Y entonces, ¿Cuáles haciendo... pudieran ser unos, perdón que interrumpa, cuáles pudieran ser Sí, estos factores ambientales, por ejemplo, en el vitíligo, que pudieran ser recurrentes en, no sé, en algún área poblacional o ciertos hábitos, ciertas edades? ¿Qué factores ambientales pudieran estar relacionados al vitíligo? pues la verdad es que es difícil, ¿eh? En vitiligo, creo que es una condición un poco difícil de delimitar esto, porque pues ahora sí que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Es verdad que hay, por ejemplo, condiciones en las que se ha visto que, lo que dices, ¿no? En cierta población. Y entonces ahí, pues hay que ir a estudiar esa población para ver, número uno, qué genes comparten y número dos, qué exposición, si a lo mejor están teniendo por ahí alguna exposición que les está predisponiendo a tener, ¿no? O a veces pasa con las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que tuvimos a lo mejor una infección y pum, de ahí se dispara, ¿no? Realmente, pues algo así en particular no te lo podría yo decir. Si no hay un dato como tal específico para hablar Sí, de condiciones ambientales que afecten directamente al vitíligo, porque esta información aún no la hay, si es que pudiera estar en algún momento. En alguna sí, ocasión me hicieron una pregunta a mí como embajadora de la Fundación Mexicana de Vitíligo y me ok. dijeron, ¿el vitíligo es una enfermedad hereditaria? La verdad es que no la supe contestar muy bien y me encantaría que tú me ayudes a poner en palabras de una persona que no es doctora Ok. ¿cómo podemos entender esto? ¿El vitíligo es una enfermedad hereditaria?
yo diría la respuesta así tajante, no, pero como sí tenemos o podemos tener cierta o predisposición genética, lo que sí pasa es que hay algo que se llama agregación familiar. Es decir, que a veces cuando ya tenemos algún familiar afectado, pues nuestro riesgo sube. Yo aquí tengo una tablita que te quiero comentar. Y por ejemplo, mira, en gemelos, vamos a decir que el vitiligo en población general se presenta más o menos depende de la población, ¿no? Hay lugares donde hay más, menos, pero digamos el máximo riesgo es un 2% de la población, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa en gemelos idénticos? Que ese riesgo de 2%, si uno de mis gemelos ya tiene vitiligo, el riesgo para que el segundo tenga aumenta 25 veces, ¿no? Como son gemelos idénticos, pues ese es el máximo riesgo, porque es su máximo, vamos, comparten 100% de su ADN, ¿no? En hermanos, que ya no sean gemelos, que sean hermanos normalitos de toda la vida, ¿no? El riesgo aumenta 6 veces, ¿ok? Cuando ya tenemos dos familiares de primer grado afectados, familiares de primer grado hablamos padres, hermanos e hijos, ¿no? Entonces nuestro riesgo aumenta 12 veces. Si nuestra madre tiene vitiligo, nuestro riesgo aumenta 4 veces. Si nuestro padre tiene vitiligo, el riesgo aumenta 3 veces. Y un dato importante también, si nuestra pareja tiene vitiligo, nuestro riesgo aumenta al doble. Entonces, ese es un dato sí, ese es un dato bien importante, porque ahí nos está hablando también que no todo es genética, que también exposiciones están importando. No sabemos cuáles, desafortunadamente, ¿no? Pero algo que las dos personas están viviendo, Compartiendo, ¿no? ajá. Compartiendo, pues hace que ese riesgo también aumente. Eso es un dato bien importante y bien llamativo en vitíligo, y yo creo que pues se tiene que estudiar también por ahí, ¿no? Para saber qué. Ante esto, me parece muy importante aclarar Sí, que algo que sí se sabe del vitiligo es que el vitiligo no es contagioso. sí, El vitiligo, la correcto. piel con vitiligo se Sí, puede tocar, abrazar, besar y no es contagiosa. Pero sí, hablando de estos factores ambientales, que fue donde me entró la curiosidad, ahí sí, sería entonces cómo entrarían en juego estos sí, factores ambientales, ¿no? Clima, sí, alimentación, no sé, ciertas sí. tal vez tópicos, Puede ser, sustancias, ¿no? ¿no? Exacto, Entonces, sí, puede ser. Hay que estudiarlo porque además, pues, sí, qué 2 veces, ¿no? interesante. Aumenta el riesgo. Es muy interesante. A mí también me lo parece Sí. así. Entonces, eso es bonito también darnos cuenta de que no todo es la genética, ¿no? Ahí, en esas parejas, no comparten nada de ADN, pero el riesgo aumenta. Hay que ir por ahí también para estudiarlo. Qué importante y qué interesante que Sí, algo que hace la Fundación Mexicana de Vitiligo justo es sí, enfocarse en esta investigación. El vitiligo es un tema del que no se habla tanto, es una enfermedad que está por ahí medio no tan investigada y la Fundación está sí, dándole esta voz, está visibilizando justo para que haya muchísimas más investigaciones. Y yo creo que estas preguntas muy probablemente con este foco serán respondidas el día de mañana. Doctora, yo estoy interesadísima en este tema. Y sí. me gustaría también saber, hablando de prevención, vamos hacia Ajá. allá. ¿Se puede prevenir el vitiligo? ¿Hay algún estudio, hay algo, alguna información genética donde yo diga, ya me di cuenta que tengo esta predisposición genética, y puedo prevenir la aparición de los síntomas que sean las despigmentaciones? O antes, ¿puedo prevenir el vitiligo en este estudio, por ejemplo, de parejas? Ok. Antes del embarazo. Pues mira, desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad 100% genética, ¿no? Entonces, lo que pasa con las multifactoriales es que tenemos un montón de genes. Los genes estos son como los capítulos de nuestra información genética, creo que ya lo había dicho, ¿verdad? Son un montón de genes que me aportan un poquitito al riesgo, Ujú. ¿no? Y entonces, pues desafortunadamente, actualmente no podemos manipular un montón de genes, porque además la contribución de cada uno es pequeñito, ¿no? Cuando ya tenemos un gen, que un gen me causa algo genético, ahí sí lo podemos, pues trabajar, pero en este caso no, desafortunadamente, ¿no? Ahora, esto de las enfermedades multifactoriales, hasta hace poquito no se estudiaba mucho esta contribución genética, ¿no? Ahora, afortunadamente, también vamos para allá. Y otra cosa importante mencionar es que también la contribución genética suele ser específica de cada población. Yo no me puedo hacer un estudio, por ejemplo,
de variabilidad genética que ha sido probado en población europea, porque nuestros genes son diferentes, nuestra interacción con el ambiente es diferente, nuestra alimentación es diferente, etcétera, ¿no? Y muchos de estos estudios, pues desafortunadamente están hechos o en población de Estados Unidos, en población europea, ¿no? Entonces, tampoco tenemos todavía en México como pues algo sobre de lo que agarrarnos y decir, mira, esta es la contribución genética del vitiligo en población mexicana y empezar a trabajar de ahí. Entonces, todavía nos falta, ojalá que la fundación, ¿no?, del vitiligo, poquito a poco también, empiece como a, pues si se puede, ¿no?, con los estudios, poblacionales de genética. Y Estaría increíble ir hacia allá, sí, ojalá. a traer a México todos estos estudios y tener esta Sí, información ya en base a la población claro, mexicana. exacto. Doctora, también me gustaría Sí, saber cuál es la relación del vitiligo y otras enfermedades autoinmunes. Sabemos que tiene una sí. relación porque es una enfermedad que viene con afectando el sistema autoinmune, pero si Sí. yo tengo alguna otra enfermedad autoinmune, ¿qué relación tengo con el vitiligo? O si ya tengo vitiligo, ¿también voy a tener alguna otra enfermedad? Mira, esto se llama que sean enfermedades comórbidas, es decir, que a lo mejor se presentan juntas más frecuentemente, que a lo mejor por azar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente estos genes que yo hablo, que contribuyen pues poquito a cada una, pues finalmente son genes que me están, la gran mayoría de los que se ha identificado, que están relacionados con la respuesta inmune. Entonces, si yo tengo alteración en alguno de estos, pues también es probable que me afecte otra vía inmune, ¿no? Y entonces sí, es verdad que el vitiligo puede estar comórbido con algunas otras condiciones como artritis reumatoide o como diabetes tipo 1, ¿no? O como enfermedad de la tiroides autoinmune. Es correcto. ¿Por qué? Pues porque comparten vías tanto genéticas como metabólicas, ¿no? Que finalmente es esto, algo o genes que están desregulados y que están haciendo que mi respuesta inmune pues funcione más allá de lo que sería normal. Ok. ¿Y cuáles entonces serían las enfermedades más frecuentes relacionadas al vitiligo? ¿Hay datos Sí. sobre esto? Sí, pues son estas, es artritis reumatoide, diabetes tipo 1, enfermedad tiroide autoinmune, lupus, incluso anemia, una anemia que es autoinmune que se llama anemia perniciosa, son como las que más suelen estar comórbidas con vitiligo. Ok, y hablando nuevamente, me gusta mucho reafirmar Sí, esta parte. sí. Em, el tema de no sentir como una sentencia, que exista investigación sobre una relación entre estas enfermedades y sentirlo Sí. como chin. Si me diagnosticaron vitiligo, entonces es probable o me tengo que ir a checar porque es probable que yo tenga alguna de estas otras enfermedades. Como quitar este estigma, Sí, pero sí invitar a la gente a acudir a su médico para que es el que indique esta sí. revisión. Sí, finalmente, mira, lo que insistimos con esto de la prevención, o no, a lo mejor no prevención, sino disminución pues, de complicaciones, ¿no? Así como la diabetes, por ejemplo, no se cura, sino que se controla, pues igual pasa con las enfermedades autoinmunes. No las podemos curar, pero las podemos controlar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que idealmente tener un adecuado control, ¿no? Con nuestro reumatólogo, nuestro dermatólogo. Y si ya sabemos que que tenemos, por ejemplo, esta lista de comorbilidades, pues nuestro reumatólogo va a estar bien pendiente, ¿no? De estar vigilando que esta persona no me llegue a hacer esto. Y si en algún momento pues ya está en riesgo o ya está empezando, pues igual empezar a tratar desde pronto y no cuando ya está como más complicado o que ya algo, a lo mejor se presentó alguna complicación, ¿no? Al final, pues insistimos mucho, se trata de controlar, de evitar complicaciones y de evitar el mayor daño posible pues a nuestra salud en general. Ok, me queda aquí también como una duda extra Sí, respecto a si una persona ya tiene vitiligo y tiene alguna otra enfermedad eh, que tenga que ver o que no con vitiligo, pero sí. ya está detectada en este estudio genético. ¿Hay alguna prueba extra para que ayude como a evitar la progresión del vitiligo o sea, cuidando otros aspectos de la salud?
¿hay alguna prueba genética o algún tratamiento que ayude a evitar la progresión del vitiligo o la relación que existe entre alguna otra Mm, enfermedad y esto? Mira, hay algunas pruebas genéticas que ahora están de moda e incluso se ofertan a veces hasta en Facebook y así, que justamente son pruebas de riesgo, ¿no? De susceptibilidad genética. Em, Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pruebas. Número uno, por lo que yo comento, de que a veces son hechas en otra población. Número dos, Ujú. porque hay que explicar bien al paciente, ¿no? Lo que te puede ofrecer una prueba y lo que no te puede ofrecer. Es decir, no pensar tampoco en esto de que es una sentencia, sino explicar bien que son riesgos y que a veces son poblacionales, etcétera, ¿no? Entonces, si por ahí alguien de los que nos está viendo se encuentra alguna vez con esta prueba, mejor pregúntenle a su genetista, más, ¿no?, seguro. Y por otro lado, no una prueba genética que me hable de complicaciones o de esto. Lo que sí diría es que si ya tienen alguna otra enfermedad autoinmune, también vengan con genética, porque hay una población pequeñita, lo mínimo, pero que puede tratarse de un síndrome genético, es decir, de un vitíligo que sí sea parte de un síndrome, o sea que sí Ujú. tenga una causa 100% genética. Y este síndrome se llama síndrome poliglandular autoinmune. Justamente es algo autoinmune que me ataca algunas glándulas del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Pues por algo que es el hipoparatiroidismo, el vitiligo, puede haber que nuestras glándulas suprarrenales no funcionen bien, y algo como característico es que pasa algo que se llama candidiasis mucocutánea, ¿no? Que la cándida nos afecta aquí, pues lengua y cavidad oral. Entonces, eh, y se puede acompañar de diabetes, ¿no? Insisto, de cualquier enfermedad Ujú. autoinmune. Entonces, puede ser que si yo tengo vitiligo y otra enfermedad autoinmune sea comorbilidad, o puede ser que forme parte de este síndrome poliglandular. Entonces, yo que les recomiendo, nuevamente, acudan, porque en estos casos sí puede haber un estudio genético que podemos hacer, y entonces que ahora sí me puede servir, pues, para mí, para prever el futuro, ¿no? Ver qué posibles Ujú. complicaciones puedo tener y evitarlo, pero también ahí sí, pues, para evitar que si yo tengo hijos, lo puedan tener. Ok, pero hablando ya de este síndrome Hablando en general, específicamente. no del vitiligo como Exacto, tal. Y exactamente, pues sí, sí, yo creo que aquí más bien resaltar como la invitación a tener una mejor calidad de vida, cuidando sí, la salud integral y tener este sí, chequeo general de sí, manera preventiva, sabiendo claro. cuáles son las situaciones que pudieran llegarte a suceder. Y hay muchas enfermedades que por supuesto que sí pueden tratarse de manera preventiva. ¿Estoy en lo Sí, correcto? sí, lo que yo diría es, bueno, mira, ¿a quién nos puede dar vitiligo? Pues a cualquier persona, ¿no? Es la realidad. Este, ¿Qué hacer? Pues si tienes vitiligo, siempre, ¿no? Tu derma, tu reumatólogo, etcétera, el tratamiento que te den, las recomendaciones que te indiquen, ¿no? Vete a genética, ¿no? Para descartar que no sea alguna otra cosita más. Pero también, si en tu familia hay alguien con vitiligo, pues también, mejor, vente a genética, resuelve las dudas, ¿no? Yo creo que también, Eso. siempre tenemos como esta dudita en cualquier, enfermedad, ¿no? De la diabetes o la hipertensión, el vitiligo, siempre tenemos duda, ay, mi mamá tiene, y mi papá también, y mi abuelita. ¿Qué riesgo tendré yo? Bueno, no se queden con la duda, para eso existimos los genetistas, ¿no? Y a veces no necesitamos un estudio genético. Tenemos algo que nosotros llamamos riesgos empíricos, que es pues lo que se ve en la población, ¿no? Es decir, yo ya sé que si tengo lo que les decía yo hace ratito, ¿no? Yo Ujú. ya sé que si mi gemelo tiene vitiligo, mi riesgo aumenta un 25%, y si mi mamá un 4%, y así, ¿no? Entonces, pues mínimo salir de la duda de cuál es mi riesgo, ¿no? Y ver que no sea un síndrome, que la mayoría no será un síndrome, pero que mejor quedarnos tranquilos. No se queden con la duda, ya hay especialistas para todo. Ujú. Vengan, sigan las recomendaciones, ¿no? A veces también queremos pues que todo sea por arte de magia, ¿no? Y no es así, sí le tenemos que poner de nuestra parte, y mucho pues en este tipo de condiciones que son multifactoriales. Entonces, si van a venir al médico, vengan porque están convencidos de que le van a poner también de su parte para tener un estilo de vida saludable, ¿no? Como dices. Pues maravilloso todo lo que he aprendido yo aquí. Estoy segura que
que todos estamos aprendiendo también mucho. Y tenemos una sección aquí, doctora, que es Ok, ir a las redes sociales y hablar un poquito más de esto. Y ok. aquí encontré, yo invito a todo mundo que nos ve y que nos escucha a ir a las redes de la doctora, porque qué manera tan divertida de enseñarnos Wow. sobre situaciones médicas, de verdad. Una manera tan clara, con lenguaje entendible para nosotros los Sí, que no hablamos sí, muy bien el lenguaje médico, con memes informativos, es sí, divertido. Pero tengo una pregunta extra, porque al sí, ver las redes yo estaba buscando ahí algo más para reflexión y encontré sí, algo que me acordé. Dentro de la comunidad vitiligan hace sí, poco surgió una duda sobre los ojos. Y vi una publicación en tus redes, doctora, sobre el sí. iris y cómo estas Ah, variantes pueden ser un indicador de alguna situación ok, médica. La pregunta que tenían en la tribu Vitiligan, nuestra comunidad, sí. era si se puede llegar a despigmentar también el iris de los ojos. ¿Se sabe algo de esto? ¿En vitiligo? Ajá. Híjole, me agarras en curva, ¿eh? La verdad es que tampoco te quiero mentir, no lo sé. Lo tengo que buscar, pero lo busco y les hago un post ahí en mis redes para que estén pendientes. Se los prometo para de esta semana no pasa. Listo, me encanta. Sí, Ahora, doctora, también, pues sí. agradeciendo muchísimo el haber impartido talleres en la Fundación Mm, Mexicana de Vitiligo, el colaborar con nosotros, el informarnos. Hay muchísimas dudas y sé sí. que hace un tiempo ya hubo un taller más Ujú. detenido, con toda la información, con diapositivas. Y quisiera saber si por ahí se me escapa alguna duda que la comunidad de vitiligo haya hecho en aquel momento, como para también dejarlo aquí claro. Mm, Mira, creo que la duda que más se repitió en aquella ocasión de aquel taller fue que si había algún estudio genético justamente para tratar de predecir si tengo riesgo de tener vitíligo. Otra más que yo me acuerde, pues la verdad es que no. Pero bueno, igual si tienen alguna otra, pues también que nos la dejen aquí escrita y se las voy contestando en las redes, tanto en el de la federación, voy a estar ahí pendiente, como en el mío. Entonces, cualquier duda me dicen y la respondemos. Pues muchísimas gracias por la apertura y por la disposición Sí, de seguir también abriendo a más dudas, a que claro. la gente pregunte y se acerque a su doctora genetista. Sí, Em, sí. Me gustaría mucho también en este espacio nosotros invitamos a resignificar y hablando con los especialistas médicos, me gusta un poquito tratar de ir al lado un poquito más personal y nosotros tratamos de resignificar el vitiligo, no tanto en la parte médica, pero si nos regalara, doctora, alguna manera para sumarlo a nuestro diccionario de resignificar el vitiligo con una palabra o una frase corta para sumarla a nuestro diccionario, ¿cuál sería? ¡Ay, qué difícil! Sí, ¿verdad? Sí, digo, no sé si soy la única especialista a la que le cuesta trabajo esto, pero sí se me hace difícil. Una palabra o una frase corta, ¿qué podríamos decir? Mira, yo lo digo mucho en genética, lo digo mucho en enfermedades raras, que es lo que también vemos mucho en genética, y siempre digo, a todos nos puede pasar, ¿no? Hablando y tratando de quitar también un Ujú. poquito el estigma, entonces pues lo repetiré aquí, ¿no? A todos nos puede pasar. Me encanta abrir la Sí, posibilidad donde quita esta fuerza y sí, este estigma claro, precisamente. El exacto. vitiligo a todos nos A puede todos nos puede pasar y pasar, entonces sí, eso nos lleva a conectar con la empatía. es Muchísimas correcto. gracias, doctora. Estoy encantada de todo el Mm, aprendizaje. Sé que hay muchas más dudas, sé que hay situaciones que todavía no se pueden resolver y que quisiéramos muchas respuestas. El tiempo y las mm, investigaciones lo dirán. sí, Hacia allá vamos, hacia así allá apunta vamos. y, Sí, y con esperanza de que algún día así sea. claro. Doctora, pues muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y cómo podemos conectar. ¿Cuáles son las redes?
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y también, como siempre digo, para enfermedades genéticas, entre más ruido hagamos, más rápido alguien se va a interesar en estudiar. Entonces, felicidades también por todo el ruido y lo que están haciendo. Fundación, perdón. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook, como Genética Jalapa. Yo estoy en la ciudad de Jalapa. Si alguien me ve en Jalapa, estoy en Policlínica Óptima, consultorio 305. Me pueden mandar también un WhatsApp al 2281 72 16 21, pero síganme en redes para que vean todas estas publicaciones y les prometo la de que sí se pueden despigmentar el iris. Muchísimas gracias. Quedamos pendientes por ahí. Sí. Y pues esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado, por ayudarnos a transformar, a resignificar y poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Nos vemos en los próximos episodios de Viti Talks, el podcast. Gracias siempre. Bye bye.